Me faltó leer la síntesis nomás, pero es lo mismo para que después ustedes la copien. Eso. ¿De qué se trataba la síntesis? Para que no... Era esto: para relacionar la obra de su contexto, con su contexto, debe reconocer en la información que entrega el texto las referencias al contexto que se intenta destacar y descubrir la visión del mundo que esto refleja. Eso es importante, como les dije, tienen que identificar de qué época es lo que está leyendo. Ahí se tienen que apoyar con la fuente, con las marcas, si hay algún año en específico que se nombre ahí, o que dice que usaba carruaje, por ejemplo, no es lo mismo que usar un auto, o que hayan aviones, o que no sé, hacían fuego en una, ¿no es cierto?, en una fogata, y ahí se podían, ¿no es cierto?, y comían la comida cruda, no sé. Uno se tiene que dar cuenta de qué periodo es, ¿no es cierto?, la obra, porque así uno sabe cómo piensa el hombre, ¿no es cierto? Cómo piensa, porque el hombre, antes, por ejemplo, en la Edad Media, todos creían en Dios, todo. No había nadie que no creyera en Dios. Incluso quien no creyera en Dios, lo asesinaban, lo quemaban vivo por hereje. Pero hoy día hay personas que no creen en Dios y creen en otras cosas, pues, que antes nunca se suponía que pasaba eso. Y eso hace que haya una visión de mundo distinto. Por eso hoy día decimos que todo pueden haber distintos tipos de personas, distintos. Antes solamente era esto o lo otro. Hoy día son ta. Hay mucha variedad en todo, chiquillos, en todo. Entonces, hoy día estamos en una sociedad mucho más compleja, porque tenemos que identificar y respetar y tolerar, ¿no es cierto?, todas las formas. No podemos, en esto que se ha hecho tan importante ahora de esto que han hablado de los talibanes allá en Afganistán, el terrible peligro que ocupan tanto los niños como las mujeres, un tema que le preocupa al mundo entero, porque lamentablemente, y uno conoce que existen sociedades, la mujer recién ahora ha tenido un papel más importante, porque nosotros tampoco tenemos que decir, no encontrarnos que tan valioso, que siempre la mujer ha tenido, ¿no es cierto?, voz y voto. No, eso es falso. Eso con luchas, con reivindicaciones, con revoluciones, así la mujer ha podido instalarse en los espacios que antes solamente eran para los varones. No, el único lugar donde la mujer siempre ha estado es en esta parte de la pedagogía. Ustedes siempre van a encontrar más mujeres que varones. Siempre eso no sé por qué es así, no sé por qué es así, pero eh, en este rubro, sí, pero en otro rubro, lo que sé en otras profesiones, científicos, por ejemplo, hay muchos varones, son mínimas las mujeres, mínimas. Los ingenieros también, son muchos los varones y pocas las mujeres. Incluso si yo hablara de medicina, que es una carrera así como top, también. Y la mujer poco a poco, nosotros ya al menos tuvimos presidenta mujer. Pues. Entonces, algo hemos avanzado, pero aún chiquillos, la mujer no tiene todo lo que quisiera. Dentro de la sociedad, las que sufren más son las mujeres, las que tienen, porque es la que se queda con los hijos. Y eso no le permite desarrollar. El hombre se va y es libre. Pero hoy día hay que entender que la cuestión es de a dos, y no debería pasar eso. Ya, vamos a ver la guía.
Estrategia 2. Espérense. Que el PDF sobre el contenido. Acá. ¿Ya? Aquí tenemos, miren, esta es la última guía, no es la, es que esta es la última guía con respecto a las estrategias. Después lo que vamos a hacer, no sé si al tiro la próxima clase, porque vamos a hacer algo también, reconocer y retroalimentar todo, es como una prueba, pero no una prueba, lo vamos a hacer como guía también, la vamos a hacer como guía, pero en donde están todas las estrategias juntas, ¿ya? Todo junto. La de cuando empezamos de la comprensión global, la de obtener información, la de relacionar, elaborar una interpretación, reflexionar sobre la forma y reflexionar sobre el contenido. Las 5 habilidades van a estar juntas en una guía que va a ser la última de este tipo. ¿Ya? Y a esa la vamos a promediar con estas 2 que vamos a hacer. Entonces, el principal objetivo de esta clase, chiquillos, de lo que estamos viendo ahora, es juzgar el contenido del texto. ¿Y qué tenemos que hacer para juzgar el contenido del texto? Vamos a leer este pedacito de una obra muy importante, miren, La derrota de Roncesvalles se llama. La derrota de Roncesvalles. Y esto, que es más de una página, es un anónimo ahí del Cantar de Rolando. El equipo lo adaptó el Santillana, porque yo les he dicho que es un libro de Santillana, lo adaptó para que ustedes lo puedan entender. Porque también deben suponer, chiquillos, que nosotros el lenguaje, el español solamente se refundó y él como español en el año, con Alfonso X, como en el año 780, en el siglo VIII. Antes había como todo un enredo con el español, porque se había unido con el latín y estaba, no estaba instituido. Y a partir de ahí uno se diferencia, porque nosotros acuérdense que somos muy parecidos al francés, somos muy parecidos al italiano, al francés, al italiano, al portugués. Somos lenguajes que somos todas latinas, venimos desde Roma, ¿no es cierto? Están unidas con la de Roma. Pero en cada lugar en España, en Francia, tomó sus características distintivas. Y eso se arregló nomás o se puso más de acuerdo por el año octavo. Entonces, el lenguaje es así, vivo, cambia. No siempre ha sido igual el español. No siempre hemos hablado de la misma manera, ni hemos escrito de la misma manera. Entonces, aquí lo tuvieron que adaptar, eso quiero decir, lo tuvieron que adaptar porque si no, no entenderíamos nada. La derrota de Roncesvalles dice, siente Roldán que la muerte le va haciendo su presa, de su cabeza le va bajando hasta su corazón, se precipita a cogerse bajo un pino, y allí se tiende postrado sobre la verde hierba. Bajo él pone su espada y su olifante. Ha vuelto su rostro hacia la gente infiel, porque quiere que los suyos digan que él, el conde esforzado, ha muerto victorioso. Con débil impulso y reiteradamente confiesa sus culpas por sus pecados. Tiende hacia Dios el guante. A ver, chiquillos, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el personaje de esta historia? Benja, ¿estás ahí? ¿Benjamín? ¿Benjamín? ¿O Millaray? ¿Me puede decir quién es el personaje aquí? Roldán. Exacto, Roldán. ¿Y qué le está pasando a Roldán?
estará pasando a Roldán? Mira, ahí lo dice justito, dice, siente Roldán que la muerte le va haciendo su presa. ¿Qué le está pasando a Roldán? Abraham, ¿qué le está pasando a Roldán? Omilla, ¿qué estás ahí? ¿Qué le... ¿Alguien? Ahí, Abraham, ¿sí? Profe. Sí, no sé, ahí está hablando que no veo el micrófono. ¿Qué le estará ¿Qué se está pasando? muriendo? Sí, se está muriendo. Se está muriendo. ¿Y él qué actividad hace? ¿Qué actividad hace? Mira, dice, de su cabeza le va bajando hasta su corazón. Se precipita a acogerse bajo un pino, es decir, que se pone bajo un pino. Y allí se tiende postrado sobre la verde hierba. Bajo él pone su espada y su olifante. Si tiene una espada, chiquillo, ¿qué tipo de actividad hace él? ¿Qué será? ¿Nosotros andamos con espada? No, No. ¿Quién anda con una espada? ¿O quién andaría con una espada? ¿Qué tipo de personaje andaría con una espada? los soldados. Los soldados. Claro. Él es un soldado y él dice, pero más que soldado, ¿qué es lo que es él? Ahí lo dice. Dice, ha vuelto, mira, aquí el final se muere, bajo el pan. Dice, ha vuelto su rostro hacia la gente infiel, porque quiere que los suyos digan que él, el conde esforzado, ¿qué título tiene? Es él es así un soldado cualquiera de la batalla. Léalo ahí, mire, porque quiere que los suyos digan que él, el conde forzado, ha muerto victorioso. Ha muerto, que ¿tiene algún título él, chiquillo? ¿Es algún tipo de persona especial o es un hijo vecino cualquiera? Ahí lo dice. Son marcas que vemos. Él es un rey. ¿Qué es lo que es? Michael, ¿lo ves? Milla, ¿ves qué es lo que es él? Este Roldán. ¿Qué es lo que es este Roldán? Un caballero, no. Sí, es un caballero. Sí, estamos por ese lado. Pero tiene un título. ¿Qué es lo que es? Lo dice ahí cerquita, mira. Por ahí. Ahí lo estoy mostrando ¿Es con un conde? un conde. Eso. Él es un conde. Y muy bien como lo descubrió el tiro Michel, es un caballero. De estos caballeros andantes que estaban en esa época. Ahí vamos a ver de qué época es. Y ahí vemos, él no es cualquier persona, cualquier soldado. Él está muriendo, es un conde. Ha muerto y dice que ha muerto victorioso. Victorioso significa ganador, ¿no es cierto? Con débil impulso y reiteradamente confiesa sus culpas. Por sus pecados tiende hacia Dios. Perdón. A sus pecados tiende hacia Dios el guante. Siente Roldán que su tiempo es acabado. Está tendido sobre una empinada colina, vuelto el rostro hacia España. Con una mano golpea el pecho, con una mano. Él está muriendo ahí, está muriendo, y si está mirando hacia España, ¿de qué país? A ver, imagínense, ¿de qué país podrá ser este Roldán?
Porque está, hay que ¿De suponer, Italia? ¿ah? ¿De De Italia? Francia. De Francia, porque el límite, si está mirando, España limita con Francia, ¿ya? Con Francia que está un poquito más, está al norte, ¿no? Está al norte. Italia está cerca, pero no limita, no limita. Es la bota que uno dice siempre de Europa, esa es Italia, pero Francia está. Y él, aquí uno por deducción, es lo que identifica. Está en está, ¿no es cierto?, muriendo en esta colina y mirando hacia España. Entonces es muy probable que esté ahí, en la frontera de Francia con España. Dios dice que tu gracia borre mis culpas, mis pecados grandes y pequeños que cometí desde la hora en que nací. Yace el conde Roldán bajo un pino. Hacia España tiene vuelto su rostro y comienza a recordar muchas cosas. Las tierras que ha conquistado, mira, acá más dice, la poderosa, la dulce Francia. Entonces dice, mira, como dice, la dulce Francia, le da un adjetivo así positivo, lindo. Entonces como que quiere a ese lugar, es de ahí. La dulce Francia, los hombres de su estirpe, Carlomagno, su señor que le ha alimentado, espérense que no leo acá, que le ha alimentado, por todo llora y suspira, sin poder refrenarse, pero no quiere olvidarse a sí mismo, confiesa sus culpas y pide a Dios perdón. A ver, 2 veces lo ha dicho. ¿En qué cree él? ¿En qué cree si está muriendo? En Dios. Cree en Dios, ¿no es cierto? Que cree en Dios. Lo dijo arriba, dice, tiende hacia Dios y el guante, y después acá abajo también lo dice, confiesa su culpa y pide perdón. Se está como confesando, ¿no es cierto? Se está confesando y pide perdón, como esos caballeros que hacían eso. Padre verdadero. Michael, dime. En vez de caballero, diría que podría haber sido un templario. Temblar también, puede ser, po. Sí, también, mira, conoces de eso, de esa época. Sí, y de esa época son estos personajes. Padre verdadero, que jamás has mentido, tú que resucitaste a Lázaro de entre los muertos, tú que salvaste a Daniel de los leones, salva mi alma de todos los peligros por los pecados que cometí durante mi vida. Y él sigue hablando del Dios, y ustedes más de alguno conocen tal vez la Biblia y ha leído algún pasaje o le han contado algún pasaje y sabe que Jesús resucitó a Lázaro, de que salvó a Daniel de los leones, eso en el Antiguo Testamento. Uno lo conoce y sabe que habla como de Dios porque está en la Biblia. Sigue reforzando esta visión del hombre de querer salvarse, de que hay otro mundo, no otro mundo, otra vida más allá. Es lo que supone el hombre de esa época. Esperen un poquito, chiquillos, como están. Un poquito más. Esperen. Ya, gracias. Ya, menos mal que mi hija. Ya. Después el texto de qué habla. 3 párrafitos cortos nos quedan, dice. Ha ofrecido a Dios su guante derecho. Se está muriendo. San Gabriel, también es un santo. Lo ha tomado de la mano. Sobre su vaso ha inclinado la cabeza y avanza. Junta las manos hacia su fin. Dios le envía a su ángel querubín y a San Miguel. Del peligro con ellos se acerca San Gabriel. Entre todos conducen el alma del conde al paraíso. ¿Qué significa así? ¿Qué le pasó al conde? Murió. Murió, ¿no es cierto? Murió. Y acá dice, Roldán ha muerto. Su alma está ya cerca de Dios en los cielos. El emperador vuelve a Roncesvalles. No hay allí ruta, ni sendero, ni una vara, ni un pie de terreno libre, donde no yazca un francés o un pagano.
todo está ahí rodeado, ¿no es cierto? Está en Francia, absolutamente. Dios, dice el rey, aquí aparece el rey, ¿no es cierto? Porque antes no había estado. Harto tengo por qué estar desolado. ¿Por qué no estuve aquí al comenzar la batalla? Porque como que llegó el rey, po, y ahí está viendo que murió Roldán, y dice, ¿por qué no estuve aquí al comenzar la batalla? Y obviamente Roldán viene de una batalla, por eso está tan herido, se tira bajo un, ¿no es cierto?, bajo un pino en una colina, para ahí pedir perdón a Dios, porque sabe que va a morir. Deben ser tan graves sus heridas que no le queda opción, y más aún que al parecer está absolutamente solo. No hay nadie. Entonces, aquí, mira, no tiene autor conocido, anónimo, y pertenece a un pedacito de un cantar de Roland. A ver, ¿a qué época corresponde esta historia que recién lo vimos? Que como muy bien me dijo Michael, ahí que eran los caballeros, los templarios, ¿de qué época son eso? ¿Cómo se llama esa época? Lo dije cuando hice todo el resumen de historia que hice hace un momento. ¿Cómo se llama esa época? Mira, hay 4 épocas, chiquillos. Edad media creo que era. Sí, como me dijiste, a ver, ¿la edad? ¿Cómo? Media. Entre el Media. siglo XIV. Exacto. Esta época, ¿de qué época? Esto ocurre en la Edad Media. Acuérdense, está la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Son 4, ¿ya? 4. Y esto es ¿por qué? ¿Y cómo era, a ver, cómo era el mundo en que habitan los personajes? ¿En qué creen? En Dios. Por En lo Dios. entendido pasaba en Exactamente. guerra. Ellos, claro, eso también, vamos por partes, para que no, estamos en la Edad Media. ¿Cómo es el mundo que habitan? Los hombres creen principalmente en Dios, es una sociedad teocéntrica, creen en Dios y son guerreros, muy bien. ¿Cómo son? Aquí vimos que son el rey, también es un guerrero, porque también dice aquí yo hubiera peleado, pues. Los reyes de esa época peleaban, no eran como que estaban siempre en la corte para que los atendieran, sino que en esa época los reyes iban a la batalla y se enfrentaban también con el enemigo. Él también, todos son guerreros, hay muchas batallas, hay muchas contiendas, ¿ya? Entonces, eso podríamos, no sé si se lo imaginan, chiquillos. Imagínense en estos, ¿cómo irían vestidos? A ver, ¿cómo podrían, si ustedes tienen una visión, cómo se vestían los hombres en esa época, para la guerra? Con una armadura. Exacto, con armadura, suponemos que Roldán tiene que estar con un casco que tiene que haber sido de lata, de fierro, no de lata, porque de fierro hubiera sido demasiado pesado, de lata, también tiene que tener una, ¿cómo se dice? Una celaya, me acuerdo cuando, bueno, que se ponen arriba la cofia que le tapaba la cara, una cofia, tenían una cosa que no se le veía la cara. Y ¿Una malla? Claro, una malla, esa malla se llamaba cofia y les tapaba la cara. Y después ¿no es cierto? El cuerpo estaba lleno de latas, lleno de latas para protegerse, porque eran escudos, escudos, entonces para que no llegaran las flechas, no llegaran la espada, no te causara igual un daño, pero igual morían. Porque por algún lado te llegaba, ¿no es cierto?, la punta de la espada o de la flecha. A pura flecha y espada peleaban en esa época todavía. Todavía no existían los cañones, ni existían las bombas, no era eso. Entonces era mucho el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ahí empezaron las estrategias, cómo luchar. Y uno, a ver, ¿qué palabra, chiquillo, a ustedes ya, por ejemplo, que creían en Dios, ¿qué palabra indican que era esa creencia? Aparte de Dios. Aparte de Dios, ¿qué otras palabras nos indicaban que era una sociedad o una época en donde creían en Dios?
¿Eran católicos? Claro, pero ¿qué palabras exactas de aquí del texto indican eso? Yo de aquí veo una. ¿Cuál? Padre verdadero que jamás has mentido, tú que resucitaste a Láncero de entre los muertos, tú que salvaste a Daniel de los leones, salva mi alma de todos los peligros por los pecados que cometí durante mi vida. Claro, ahí, mira, en todas estas líneas que leyó Michael, no hay la palabra Dios, no hay, pero uno sabe que pertenecen a temas de Dios, divinos, divinos, porque alguien conoce ¿no es cierto?, de la Biblia, etcétera. A ver, ¿qué palabras indican que él es un guerrero? Por las tierras que conquistó, Las tierras que conquistó, es un guerrero. Muy bien. ¿Qué otra más arriba? ¿Me sale otra? Sí, a ver. Mire, y aquí tengo, mira, aquí dice, por ejemplo, espada, como decíamos que era guerrera y olifante. Tengo una cosita que para que se imaginen lo que es un olifante. Acá. Esto ellos andaban trayendo, no sé si lo alcanzan a ver, es como un cacho que lo usaban, no sé, a veces para el agua. Este es un cacho que puede ser puede ser de un elefante, de una ballena, ¿ya? De una ballena, que lo tienen y lo usaban a veces para llevar el agua, o a veces lo usaban, también lo ahuecaban para emitir sonidos. Eso era esta es la forma del olifante que dice ahí, si ustedes no se lo imaginan. Y con todas esas marcas uno va identificando de qué época es. ¿Se fijan? Es con señales. Entonces uno ya sabe cómo piensa, cómo siente el hombre y puede opinar con respecto a eso. Entonces, ¿qué se hace para relacionar el texto con el contexto? Para relacionar el texto con el contexto significa el contexto de la época, ¿ya? Es decir, el mundo, los valores extraliterarios que dan sentido al contenido del texto. Sigo este paso. En el paso 1, hace una lectura crítica del texto y resume los acontecimientos principales. Nosotros lo que íbamos viendo, que ahí Roldán llegó a un lugar, se murió, llegó el rey. Hoy queda poquitito, pero vamos a leer esto y lo vamos a tener que ver la próxima semana. Solamente hasta el paso 3 yo creo que sí. Vamos a leer. Esto es, lee atenta, activa, analítica y reflexivamente, determina el tema central, las ideas principales y los puntos de vista expresados. Identifica en el texto el contenido general o un aspecto específico que sea controvertido, es decir, que sea objeto de debate, discusión o reflexión. Toma nota de las opiniones de los personajes, de los personajes o personajes, de persona o personaje. En el paso 2, identifica en el texto la información que te permita reconocer el tipo de sociedad, lo que hicimos nosotros, y cultura que se ven reflejados en él. Esta información comprende la época histórica en que ocurren los sucesos, la forma de vida, costumbres o hábitos y visiones religiosas o de mundo en otros aspectos. Relaciona la obra con su contexto y juzga si es coherente. Obviamente que ese texto es absolutamente coherente porque ayúdate respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el contexto histórico, cultural y social que se ve reflejado en la obra? Nosotros vimos que en la Edad Media, la creencia en Dios. ¿Qué tipo de mundo se representa? Describe. Entonces eso de las guerras, los enfrentamientos, etc. ¿Cuáles son las normas de convivencia, las costumbres y los hábitos descritos en la obra? Que habían guerreros y reyes. ¿Qué información es útil conocer para comprender mejor el sentido de la obra? Haz una lista. Nosotros tenemos que saber de esa época, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿A qué obra te recuerda la obra leída? Tal vez alguna película, alguna serie. ¿Y qué corriente estética o filosófica es posible advertir en el texto? Eso es más allá. Pero son temas, por eso es tan importante, chiquillo,
No solo conocer lo que nos vamos viendo en lenguaje. Si aquí nos ayuda mucho lo que ustedes han conocido en biología, lo que han conocido en historia, lo que han conocido en química, todo ayuda para que la lectura se haga tenga mayor sentido, porque como he dicho en otras oportunidades, el mundo entero y uno solo, pero uno para estudiarlo y para que sea más simple lo separa. Y por eso separamos en química, pero la química no está separada de la biología no está separada de la historia, y así, no está separada, es todo uno, pero para estudiarlo se separa. ¿Ya? Entonces vamos a pasar la lista.